Estimulante, innovadora, directa, rigurosa, solvente, eficaz y un poquito canalla, pues también. Esto es ISDI. No salimos en el ranking del Financial Times, pero somos algo mucho mejor. La opción número 1 de las empresas y los headhunters. Esto es ISDI. Da igual si es para una startup, una pyme o una multinacional. Te convertirás en un profesional que lidera el entorno digital, sea cual sea el tuyo. Esto es ISDI. Trabajar duro, pero disfrutar a lo grande es nuestro mantra. Aquí profesores y alumnos lo damos todo en las aulas y también fuera de ellas. Para llegar al éxito, bajarse al barro es imprescindible. Pasarlo de locos mientras tanto, también. Esto es ISDI. A nuestra escuela no vienen estudiantes. Aquí se juntan los innovadores, los audaces, los disruptivos, los incorregiblemente inconformistas, los visionarios. Estamos tremendamente orgullosos de nuestros alumnos. Aquí venimos a marcar la diferencia. Esto es ISDI. Si buscas teoría, tips o historias de superación personal del mundo digital, te podemos recomendar un par de podcasts que hay por ahí. Pero si lo que quieres es aprender cómo funcionan las empresas y el negocio en la era digital hasta superarte a ti mismo, esto es ISDI. Y esto también es ISDI, una escuela de negocios fundada por el director general de Google y los mejores profesionales de Internet, donde ponemos en práctica el método de enseñanza más ágil y eficaz de nuestra era. Ofrecemos mentoring desde el primer día hasta el último. Creamos contenido radicalmente actual y forjamos una red de networking de por vida para todos nuestros alumnos. Así es como en ISDI lo damos todo para una cosa: que la reputación te la lleves tú. Sin eslóganes vacíos. Simplemente, esto es ISDI. ¿Están? Sí, buenas noches. Sé que hay muchas personas del otro lado, no los veo, ojalá me vean. Queremos platicarles 2, 3 cositas el día de hoy. Lo primero que queremos hacer es platicarles un poco de en dónde estamos parados y por qué estamos aquí. Y después Javier nos va a dar una gran conferencia, webinar, taller sobre cómo podemos impulsar todo el tema de well-being y ROI, pero en la era de la era digital, ¿no? En la inteligencia artificial. Entonces, me quiero presentar muy rápidamente. Soy Cristian Alvarado, soy Managing Director de ISDI México. ¿Y qué es ISDI México? ¿Ya lo vieron? Realmente nuestra misión aquí en México es lograr acompañar a empresas y a personas a adaptarse a la nueva era digital. Tenemos cosas en B2B, B2C, diferentes tipos de programas, todos enfocados en el tema digital. Entonces, no, el objetivo de eso no es platicarles hoy de ISDI, más bien es platicarles sobre cómo estamos viendo el día de hoy y qué necesitamos hacer para mejorar y transformar a todas las empresas en la era digital. ¿Dónde vemos en ISDI que estamos parados? 3 cosas. Uno, en 2026 en inteligencia artificial. Que se fue el audio. ¿Sí? ¿Muy bien? Perfecto. Ulises, ¿sí nos escuchas bien? Perfecto. Pero bueno, ¿dónde estamos parados al día de hoy? Uno es 88% de las empresas en México ya utilizan inteligencia artificial. Eso está increíble. El problema es que menos del 1% de las empresas dicen haber tenido utilidad sobre la inteligencia artificial. Esto es un problema muy grande, no de adopción, sino de saber cómo utilizar la inteligencia artificial. Por otro lado, están empezando a llegar los agentes autónomos que empezaron el año pasado, pero están empezando ya a madurar y verse cómo el día a día están cambiando las organizaciones. Y eso mete mucha presión a los temas de recursos humanos y al tema de talento. ¿Por qué? Porque ya la interacción no solamente es entre nosotros, que de por sí es compleja, ahora vamos a meter una máquina que sabe muchas cosas, pero que se vuelve una caja negra de repente. Y vamos a estar interactuando día a día con ellos porque va a haber una convivencia, plática, chat con ellos. Eso también es complejo. Y tercero, tenemos un tema más grande en México, es el nearshoring. Tenemos mucha presión de mucha inversión externa que está llegando a México que no estamos logrando capitalizar. Empresas como AWS, Microsoft y diferentes empresas grandes están metiendo billones de pesos aquí en México que no están pudiendo avanzar porque no encuentran capital. Y no encuentran capital humano. ¿Qué significa eso? No están pudiendo avanzar sus proyectos. Eso es muy preocupante, porque si no lo logran avanzar, se van a ir a otro lugar. Pero tenemos mucha presión de inteligencia artificial. ¿Y eso qué nos hace llevar al tema de recursos humanos o de talento? Tenemos mucha presión en tener que avanzar y desarrollar el talento, tanto digital como en las empresas. El primer tema que se está hablando mucho en Mercer y en diferentes consultoras es que el modelo operativo tiene que cambiar. Tiene que cambiar mucho y tiene que cambiar a un sentido en el cual sea más líquido. Que los diferentes tasks que teníamos como puestos establecidos ya no van a existir.
¿Por qué? Porque ahorita todo avanza tan rápido que lo que dicen los expertos es que necesitamos crear objetivos y alinear a la organización dependiendo de los skills que tiene cada una de las personas y poder alinear el objetivo de la empresa con el skill de la persona. Si antes era un analista financiero, ya no necesariamente va a ser un analista financiero, sino va a ser una persona que tiene un skill para utilizar inteligencia artificial, herramienta, tecnología y números para cualquiera de los proyectos dentro de la organización. Eso es bastante disruptivo. Se está hablando de eso, pero estamos muy lejos de poder entenderlo, sobre todo en México, en el cual la tecnología, el mapeo de datos, estamos muy por debajo de eso. Y eso empieza a meter mucha presión dentro de las empresas en tres posiciones. El empleado se vuelve ansioso. ¿En qué sentido? Tenemos demasiadas cosas que hacer, queremos avanzar, tenemos miedo a la inteligencia artificial, no sabemos qué está pasando, porque por el otro lado vemos al CEO y al C-Level muy estresados en automatizar, generar rentabilidad, mejorar y avanzar. Y por otro lado tenemos el área de talento que quiere cuidar a los empleados. ¿Qué significa eso? Que unos van para la izquierda, otros para la derecha y otros para arriba. Y entonces eso mete mucha presión en las organizaciones, estrés, burnout y nadie avanza. Entonces, lo que nosotros creemos en ISD México para poder dar la vuelta a este problema, que tenemos que alinear a estas tres personas. ¿Y quién viene? Viene desde el área de talento humano. ¿Cómo se hace esto? Uri, ¿puedes avanzarle una? Por favor. Ya. Tenemos que alinear a estas tres. ¿Cómo lo hacemos? Es hablando desde talento, el lenguaje del negocio. ¿Por qué? Porque el lenguaje del negocio realmente pregunta tres cosas. Uno es, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué gana la empresa si lo resolvemos? El problema de recursos humanos y de las áreas de talento es que no estamos resolviendo esto. No estamos hablando de este lenguaje de negocio. Y la verdad es que cultura, people, finanzas no están en diferentes lugares. Todos queremos resolver lo mismo, pero estamos hablando diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta serie de pláticas impulsadas mucho, Javier vino como practitioner de ISD, fue tratar de alinearnos y decir, vamos a empezar estas conversaciones, y muchos de los expertos que tenemos dentro de ISD están avanzando en el mismo sentido. Entonces, antes de ya pedirle a Javier que entre, quiero presentárselos, y por qué Javier en particular. Javier es un gran amigo de ISD, amigo mío desde no hace mucho, pero hemos entablado una muy buena relación. Javier Díaz es una persona que lleva más de 20 años en el sector de inteligencia artificial, antes de que muchos de nosotros escucháramos y entendiéramos. ¿Dónde estaba Javier? Javier estudió ingeniería petrolera, tiene varias maestrías y ha sido una persona muy interesante. Y mucho de su tiempo dentro de su carrera laboral utilizó inteligencia artificial para todo el tema de petroleras muy grandes en el mundo. Es lo que significaba entender dónde sacar, cómo sacar el petróleo, y alcanzó a ver mucho cómo se les trataba a las personas dentro de las petroleras y dentro de las partes donde sacaban el petróleo. Siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, en esto pues avanzó mucho, se desarrolló y también se desgastó porque pues, en ese tipo de negocios donde estás teniendo que ver y viajar a más de 40 países por todo el mundo para llevar muchos equipos y muchos desarrollos, pues decidió hacer algo por el mundo, ¿no? Y por las personas. Llegó a México y fundó Medipraxi. Medipraxi es una empresa que probablemente les va a contar mejor que yo, Javier, pero Medipraxi es una empresa que se dedica a encontrar cuáles son los problemas realmente de las organizaciones a nivel de recursos humanos, de personas, diagnosticarlos y utilizar los datos del diagnóstico para generar propuestas de valor agregado, ¿no? Entonces se utiliza mucho el tema de datos, tecnología, inteligencia artificial, muy enfocado hacia el well-being y hacia todo el tema de talento. Entonces, creo que es el experto más grande que yo conozco en el área. Seguramente hay otros por ahí. No conozco mucha gente, pero bueno, esperemos que sea él. No es cierto. Y aquí él ha podido trabajar desde empresas como muy cercanas a Toyota, que tienen un tema muy complejo de recursos humanos, de personas, de armadores, pero por otro lado gente como Oxxo, ¿no? Y empresas como Oxxo, que tienen dos tipos de problemas muy grandes y muy diferentes, pero bajo la misma metodología que nos dan, cuando menos platicar los básicos, los ha logrado ayudar a estas empresas. Entonces, Javier, por favor. Muchas gracias. Gracias, Gris. Venga. Pues, ¿cómo están? Depende. ¿Cansados? ¿No? ¿Con frío, calor? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, espero que estemos muy bien porque hoy vamos a hablar de números
y seguramente hablar de números para algunos no es algo tan agradable. Pero definitivamente la vida hay que verla desde los números, sobre todo la vida de negocio. Entonces, esta tarde vamos a hablar un poco sobre números. Perdón, Cristian, ¿es acá? Entonces, bueno, muchas gracias por haberme presentado, Cristian, y gracias por la oportunidad, Aisy, de poder compartirles un poco sobre lo que me apasiona hacer, lo que me gusta hacer y en la forma en la que siento que puedo contribuir más en las organizaciones, que es hablar de dinero. Hablar de dinero resulta ser muy incómodo muchas veces, sobre todo en recursos humanos, porque se tiene la creencia de que hablar de dinero y hablar de gente son cosas totalmente divorciadas. Es como, no podemos ser tan materialistas porque pues aquí cuidamos a la gente, pero eso no está divorciado. De hecho, el poder hablar de manera muy clara y muy precisa sobre dinero es acercar más el poder hacia recursos humanos de hacer más. Hacer más, quizás con menos o quizás con más, pero básicamente empodera a esta área de recursos humanos para poder llegar a hacer lo que quiera hacer, que es cuidar a la gente. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo estamos en finanzas básicas. Vamos a hacer una pequeña evaluación, muy pequeñita, pero que sin esta evaluación no podemos empezar desde el punto cero, que es medir. Vamos a hablar o a discutir un poco sobre si recursos humanos es gasto, es mal gasto o es inversión. Vamos a hacer un par de ejercicios y después vamos a hablar de datos de inteligencia artificial aplicados al cálculo del ROI. Entonces, cualquier duda que tengan, somos pocos acá, en línea no sé cuántos seamos, pero pudiésemos ir despejando. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es esto, ¿no? Recientemente, justo hace 3 semanas, vi una publicación que he visto de manera repetitiva. Alguien que publicó: hola red, buen día, ¿qué beneficios me recomiendan ofrecer a mis colaboradores y que no impacten agresivamente en las finanzas de la empresa? ¿Quién ha visto o quién ha tenido la curiosidad de hacer alguna pregunta así? ¿O quién ha, no sé, lo normalizamos? Yo lo normalizo, yo lo he visto muchas veces. No sé si ustedes también. ¿Sí? Okay. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos la intención de hacer algo en beneficio de los colaboradores, pero no sabemos de dónde partir? Estas son algunas opciones. Puedo preguntar a los colaboradores qué quieren. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? ¿Quién está de acuerdo con que esa sea una buena práctica? Preguntar a los colaboradores. Sin pena, sin pena. ¿Quién está de acuerdo? ¿Sí? Ok. Debo consultar a expertos en well-being, wellness o bienestar o como le queramos llamar. ¿Quién está de acuerdo al respecto? ¿Sí? Debo empezar con lo básico y mejorar progresivamente. ¿Quién está de acuerdo? ¿Mm? Algunos sí, algunos no. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Solo dejemos allí la pregunta al aire. ¿Qué más podría hacer? Una cosa es lo que quiere el trabajador. Una cosa es lo que quiera ofrecer a alguien de recursos humanos, pero tenemos que ir desencadenando eso para ver pues, qué piensa la gente. Una persona respondió, y hay muchísimas respuestas, una persona respondió que yo le haría esa pregunta a los colaboradores, quizás estén pensando, ¿por qué no me preguntan a mí? Escuchar a los empleados, luego nos sentamos con finanzas y evaluamos costos e impactos. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Ok? Otra dice, puedes iniciar con comunicados semanales o quincenales sobre tips de bienestar. Desde mi experiencia, los empleados lo valoran mucho. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Podría ser? Ok. Otra persona pues dijo, pues mi libro de liderazgo positivo por solo 350 pesos, cada uno van a generar un cambio en la cultura laboral de toda la empresa. ¿Quién está de acuerdo? No estoy en contra de que la gente lea, ¿no? Nada más. Pero bien, cada uno podría tener su postura y eso es válido. Ahora, vamos a ver cómo deberíamos abordarlo. Y básicamente, cualquier situación dentro de una empresa debería empezar por medirse. Si no medimos, no sabemos si existe un problema, si nos estamos inventando un problema, o si estamos queriendo crear un problema, o si dentro de soluciones vemos problemas, ¿no? Hay 10 formas de ver la vida. Entonces, como
Esta plática se trata sobre retorno de inversión y finanzas. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es justo una pequeña evaluación para ver cómo empezamos, cómo estamos con respecto a finanzas, porque si no, entonces vamos a tomar decisiones en función de lo que yo crea, lo que yo piense y no en función de lo que debería ser, que estoy predicando aquí, que es primero vamos a medir. Entonces, si pudiesen escanear el código y vamos a hacer una pequeña pruebita. No vamos a revelar el resultado individual de nadie, así que con toda confianza respondan de la manera más objetiva y también rápida. No se pongan a analizar mucho porque se trata de ver el primer instinto. Y nada más voy a compartirlo en línea también. Pero hay un enlace por quien a lo mejor lo esté viendo desde... ¿Lo comparto? Sí. No. Se vale copiarse, ¿eh? Hay dos sobresalientes, tres sobresalientes. Vamos a dar un minuto más. Bien,
Aquí todavía hay gente que parece que está respondiendo, pero para agilizar vamos a evaluar el resultado. Ok, no es muy alentador, ¿no? El resultado. Y la verdad es bastante preocupante. Porque hablamos de recursos humanos, de capital humano, hablamos de que a partir de las acciones de recursos humanos se tiene rentabilidad, que es inversión, etcétera, etcétera, pero nos ponemos a ver el conocimiento de lo más básico en finanzas que puede existir, que es conocer qué es un gasto, qué es una inversión, qué es un costo, y estamos a un 32% sobre una evaluación que es bastante sencilla. Entonces, es muy preocupante y esto lo que indica es que el punto 1 que debe reforzar recursos humanos en lo que se supone que es la generación de riqueza es entender de dónde, cómo se genera riqueza, qué es un gasto, qué es un costo, qué es inversión, qué es rentabilidad, es lo más básico. Entonces, sin esto, difícilmente podamos sentarnos a tener alguna conversación sobre retorno de inversión, sobre finanzas o sobre las cosas más básicas de cómo generar riqueza en una organización. Entonces, para no como tratar de inventar qué hacer y no preguntar qué debemos hacer, lo primero es evaluar. Y evaluar es entender desde dónde partimos. No quiere mostrarse, pero ahora me voy a presentar de una manera un poquito más humana. Disculpen que no se visualiza la pantalla completa, pero bueno, mi nombre es Javier Díaz, escucharán un acento distinto, soy originario de Venezuela y emigré hace mucho tiempo y en el 2010 me vine de mochilero a México. Me encantó y me quedé. Estuve desde Los Cabos hasta Cancún y la verdad es que me enamoré de este país. Y parte de por qué me enamoré del país, o mejor dicho, lo más importante por lo que me enamoré del país es la gente. La gente en México es sumamente cuidadosa de los demás. Nos apapachan, nos quieren, nos protegen, etc. Y eso es parte de lo que se supone que es recursos humanos. Entonces, quería nada más mostrar un poquito mi historia mochilera porque eso me hizo quedarme. Anteriormente, antes de vivir en México, viví en Francia y la gente siempre me pregunta, ¿pero no te gustó más Francia? Es distinto. La gente acá es mucho más cálida y definitivamente en recursos humanos también sucede. Cristian comentó un poco qué hacía y bueno, soy fundador de Medipraxi y presidente de Medipraxi, que es una empresa que básicamente se enfoca en ayudar a medir cuánto pierden las empresas porque su gente no tenga buena salud o porque tenga malos hábitos de vida. Y a partir de allí que entonces se puedan definir mejores campañas o beneficios para las organizaciones. Que ese es el deber ser de cómo recursos humanos debería definir cuáles son los beneficios, cuáles son las iniciativas, las campañas. No es lo que la gente quiera. Porque una persona, por ejemplo, con obesidad, una persona con diabetes, con hipertensión que no se cuida, no quiere cuidarse. No se ha creado conciencia para hacerlo. Pero para eso precisamente debe estar el cuidado del recurso humano. Y eso viene a través del análisis de datos que permitan, y obviamente de la mano de profesionales, en este caso de la salud, del bienestar, que entonces puedan definir qué es lo que la gente necesita. Sí es válido preguntar lo que quieren, pero también es absolutamente necesario saber qué necesitan desde un punto de vista profesional, y no desde la intuición, y no desde el sondeo, sino de un análisis de esos datos, para entonces poder definir campañas, programas, beneficios, etcétera, que tengan impacto en la vida de la gente, pero también en la rentabilidad del negocio. Y a eso me dedico. Entonces, el paso 1 es medir. Y el paso 2, y medir porque básicamente necesitamos poder hacer el paso 1 del método científico, que es la observación. Y medir es justo cuantificar, o es una observación cuantitativa, cualitativa, pero sobre todo cuantitativa, ¿no? De una situación. Entonces, el paso 2 que vamos a hacer aquí es corregir o reparar eso que está roto. ¿Qué está roto ahorita para nosotros? La alfabetización en finanzas.
Entonces, pero de igual forma se trabaja cualquier tipo de problema dentro de una organización. Primero es medir, asegurarnos de conocer que exista un problema, y si no existe no lo inventemos. Y luego es empezar por lo básico, que es reparar lo que está roto. Entonces, lo que está roto aquí es que no sabemos qué es gasto, qué es costo, qué es inversión. Y para empezar, entonces, el gasto por su naturaleza no se relaciona a la producción. Entonces, partiendo de acá, recursos humanos, ¿es gasto o es costo? Es gasto. Porque el gasto no se relaciona a la producción. Cualquier área dentro de una organización que no sea directamente la producción es gasto. Y ojo, tenemos una mala percepción de esa palabra. Gasto es una cosa y mal gasto es otra. Gasto es correcto. Nosotros, la ropa que tenemos es gasto, pero yo prefiero gastar que salir sin ropa, ¿no? Comer es un gasto, porque podríamos comer algo sumamente básico, casi que suero, que podría ser lo más barato para estar vivos, ¿no? Y eso podríamos decir que sería el costo, pero ya un poquito más que un suero podríamos considerarlo gasto. Entonces no podemos tampoco decir no vamos a gastar en nada, no, no, no. Hay gastos que son sumamente necesarios. Entonces, por la naturaleza, el gasto no se relaciona a la producción, el costo va directamente relacionado a la producción. El impacto financiero que tiene el gasto es que reduce la rentabilidad, pero el costo afecta el margen del beneficio bruto, que es lo mínimo necesario para poder producir algo. Eso es el costo. Un ejemplo de gasto, los salarios administrativos son gastos. La publicidad, el salario de un reclutador, el vendedor estrella de la organización, el salario del director general de una organización es un gasto. Entonces, partiendo de allí, no satanicemos la palabra gasto, porque no va de allí. Otra cosa es mal gasto. El costo, pues son los materiales para la producción, la mano de obra directa, un médico en una clínica, porque el médico en una clínica es la forma, un hospital es la forma en la que esa empresa, digamos que es privada, produce. Entonces, su mano de obra sí es un costo en este caso. Entonces, en recursos humanos, ¿gastamos o invertimos? ¿Quién piensa que gastamos? ¿Y quién piensa que invertimos? ¿O quién piensa que suceden las dos cosas? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Okay? Gastamos, pero deberíamos invertir. ¿Qué pasa cuando no podemos demostrar que hay un retorno de inversión detrás de lo que hacemos? ¿Cómo podemos asegurar que invertimos? ¿No? Pero bien, eso lo vamos a desmenuzar poquito a poco. Entonces, ahora vamos a ver qué es un gasto y qué es una inversión. El gasto, su objetivo es cubrir necesidades inmediatas o de consumo. Por otro lado, la inversión tiene sí o sí que generar beneficios futuros. Si no somos capaces de demostrar que genera beneficios futuros, es solo un gasto. Ojo, hay gastos que tienen rentabilidad detrás. El salario de un vendedor estrella o de un vendedor que venda, básicamente es un gasto, pero detrás de ese gasto hay rentabilidad. Por la naturaleza, el gasto no genera ingresos adicionales, pero la inversión, claro, que tiene que generar rendimiento. La duración del gasto, pues, se nos va como agua entre las manos. Se va rápido. La inversión perdura a lo largo del tiempo y va a tener como rentabilidad tras rentabilidad. El gasto, su registro contable se hace en el estado de resultados y afecta la rentabilidad. Vamos a ver un poquitito más a detalle esto. Y la inversión se refleja en el balance como un activo que agrega valor. Un ejemplo de gasto son los alimentos, los servicios en nuestras casas, servicios públicos. Inversión son acciones, por ejemplo, que compremos y que nos generan un rendimiento. Bienes raíces en renta. Si yo compro un departamento y ese departamento lo habito, eso es un gasto. Y es un gasto. Y no hay forma de que sea otra cosa. Si lo doy al arriendo a alguien y me pagan una mensualidad por eso,
Entonces, no necesariamente hay rentabilidad, ya eso es otra cosa. Tengo que hacer números para ver si está por encima de la inflación, si está por encima de lo que pago de intereses, etc. Pero en ese caso podría ser una inversión. El gasto, entonces, podemos ver que la nómina de todo el equipo de recursos humanos es un gasto. Las capacitaciones de ley son gasto. El cumplimiento normativo es gasto y la atención médica en una empresa, por ejemplo, eso es gasto. Por otro lado, ¿qué puede ser una inversión? Bueno, un dato transformado en información para entender áreas de oportunidad. Eso es inversión dentro de una organización, porque te da claridad. ¿Por qué es inversión? Porque podríamos no generar rentabilidad directa, pero podría evitarnos seguir perdiendo. El tener información, eso es poder. Y eso, pues, dentro de la estructura de costos y gastos, tiene sentido llevar dinero a sistemas que nos pueden dar claridad sobre decisiones. Una campaña con enfoque en mantener la salud que tenga un retorno de inversión positivo, pues es una inversión. Capacitaciones que incrementan la productividad es una inversión. Y sistemas para potenciar, por ejemplo, el desempeño de recursos humanos, digamos, inteligencia artificial, es una inversión siempre y cuando haya números detrás que lo respalden. Entonces, vinimos a hablar de retorno de inversión y no hemos hablado de retorno de inversión, pero es que es muy sencillo el retorno de inversión. En realidad es una fórmula súper sencilla, pero que sin entender las cosas básicas sobre finanzas no tiene ningún sentido hablar de ella. El retorno de inversión es una métrica para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. Más nada. Y es una fórmula que no es matemática espacial. Es restar, multiplicar y dividir. No hay más nada que eso. De verdad que se sataniza la complejidad que hay detrás de esta fórmula, pero es bastante sencillo. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre ausentismo. Y les doy un minuto para que lean el planteamiento de un problema que tenemos. ¿Hay algún médico en la sala? ¿Enfermero, paramédico, psicólogo? ¿No? Ok. Yo tampoco sé nada de salud, así que no se preocupen. Esto no va de salud, esto va de números. Entonces, pues tenemos un problema que médicamente no sabemos atender, pero de nuevo, no se trata de algo médico, se trata de entender números. Entonces, el planteamiento es que tenemos una empresa con 1000 trabajadores, 200 de ellos tienen diabetes, el ausentismo en los últimos 6 meses fue de 900 días, tenemos 3 médicos en el equipo de salud ocupacional, tenemos que el salario mensual de cada médico es de $1,700, tenemos a 2 personas de enfermería con un salario mensual de $1,600 y el sueldo promedio en dólares por día del personal no médico es de $50. El monto en productos y servicios para que opere ese departamento, ese consultorio de salud ocupacional es de $1,000. La duración de la campaña es de 2 meses. El monto en dólares de una primera charla de sensibilización que vamos a hacer. Perdón, aquí no puse qué vamos a hacer como solución. Y la solución de esto es sencilla. Una charla única con una persona que tenga
como piernas amputadas, ciego, alguien que sea el reflejo de una persona con diabetes que no se cuide en 10 años, que sea su yo futuro al no cuidarse. ¿Por qué así tan dramático? Porque necesitamos ayudar a que la gente cree conciencia y para eso tenemos que enfrentarlo con su posible realidad en caso de no cuidarse. Vamos a tener también como solución una sesión semanal de 1 hora en donde vamos a sacar a todas las personas con diabetes, los vamos a poner en una sala y allí les vamos a dar pláticas sobre cómo cuidarse. Y vamos a hacerle 3 pruebas de glucosa, una antes de la campaña, una durante la campaña y una después de la campaña. Entonces, y la duración de esta campaña va a ser de 2 meses. Entonces, duración 2 meses, el monto de esa primera charla de sensibilización, $500. Vamos a tener 8 sesiones de 1 hora, 1 hora semanal para concientizar y guiar a los trabajadores que tengan diabetes. El tiempo que el equipo de salud ocupacional destina a esta campaña es de 1 mes, a pesar de que la campaña dura 2 meses, como el tiempo de dedicación exclusiva hacia la campaña es de 1 mes. La cantidad de pruebas de glucosa son 600, porque son antes, durante y después, y son 200 trabajadores con diabetes. Y el costo por prueba de glucosa es de $10. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Lo que surge de acá es sacar el gasto de esa campaña. Y aquí es gasto, esto no es costo. Es gasto porque temas de salud dentro de una organización son directamente gasto. Una cosa es que eso se pueda reflejar como inversión después, como al hacer cálculos, pero contablemente eso va a ir directo hacia el rubro de gastos. Entonces, lo primero que estamos haciendo acá es calcular cuánto nos cuesta el equipo de salud para cubrir esta campaña. Y entonces son 3 médicos durante 1 mes que tienen un salario de $1,700. Son 2 personas de enfermería con un salario de $1,600. Y matemática muy sencilla. Les prometo que no hay nada acá que no hayamos visto después del 4º grado de primaria. El resultado de esto son $8,300. Si calculamos el presentismo por las charlas, ¿y por qué aquí tenemos que calcular el presentismo por las charlas? Porque sacar a un trabajador de su zona de producción, eso es presentismo para la organización. Y eso tiene un costo asociado, o un gasto asociado, o ya de aquí en adelante lo podemos llamar como sea, pero es una pérdida para la organización. Entonces, esa pérdida hay que cuantificarla, porque no es solo por la buena intención de que se controle la diabetes de una persona, es cuánto le cuesta eso a la organización. Sí hay buena voluntad, sí hay una buena intención, pero tiene un costo asociado para pérdida de productividad, dinero, etc. Entonces, el cálculo acá también, sencillo. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente tenemos que el salario diario de personal no médico, dijimos que era de $50. Llevamos esos dólares a horas. Coincidió con que son 8 sesiones, una sesión semanal de 1 hora por los 200 trabajadores. ¿Acá vamos bien? ¿Sí? Pues eso representa $10,000. Lo que representan las pruebas de glucosa, entonces son 200 pruebas. Le vamos a hacer 3 pruebas, una antes, una durante y una después. Son 200 pruebas y nos cuestan $10 cada una. Esos son $6,000. El conferencista inicial, un monto único de $500. Y el Departamento de Salud Ocupacional, para que pueda funcionar, excluyendo los salarios de los que allí trabajan, es de $1,000 al mes. El total de gasto de esta campaña entonces son $25,800. Y esto es lo que llamamos gasto, pero ahora vamos a calcular lo que vamos a llamar beneficios. Y estos beneficios en realidad es lo que pierde la organización. Aunque aquí lo estamos llamando beneficio, pero esto es lo que pierde la empresa porque no se tenga controlada esa diabetes o por el ausentismo que existe asociado a esa diabetes.
¿Cómo lo calculamos? 900 por 50. Y eso pues nos da el total del ausentismo que se tiene al año. Lo que pierde la organización debido a ese ausentismo. A partir de acá, entonces, aplicamos la fórmula del retorno de inversión, que no es más que el beneficio menos el gasto multiplicado por 100 entre el gasto. Eso nos da un 74% de retorno de inversión. ¿Qué significa eso? Que por cada unidad, dólar, euro, peso, como sea que la llamemos, por cada unidad que destino para esta campaña, recupero lo que destino y aparte genero 74 centavos, por ejemplo. ¿Es rentable? Para que tengan idea de la rentabilidad en empresas en giros tradicionales, por ejemplo, hotelería, la rentabilidad está entre 30 y 70%. Más de eso, difícil generar en un negocio tradicional. Negocios que generan más que eso y mucho más exponencial, tecnología. Eso sí, un software as a service, por ejemplo, sí puede generar mucho más. Pero negocios tradicionales normalmente no generan más del 100%. Muy difícil. Entonces, una campaña que demuestra generar un 74%, pues es una campaña que normalmente es bastante buena. Ahora, no queda allí. Y no queda allí porque ¿cómo podemos asegurar que aplicando esta campaña vamos a hacer que toda la gente se adhiera a su tratamiento y comience a portarse bien, ¿no? Con respecto a su diagnóstico? Eso no pasa. Entonces, es mucho más lo que debemos hacer. En recursos humanos, pocas veces se trabaja bajo la misma dinámica que se trabaja dentro de cualquier otro departamento en la organización, que es dos cosas. Uno, evaluar probabilidades, ver cuál es la probabilidad de que, o mejor dicho, si esta campaña solamente es un 50% exitosa, entonces, ¿cuál es el beneficio que obtiene la organización y la gente? Eso es uno. Tenemos que trabajar evaluando bajo probabilidad. Y dos, una matriz de riesgo. Pocas veces se evalúa también en recursos humanos, lo he visto muy pocas veces. Evaluar cuál es el riesgo asociado a una campaña. Y en este sentido, el riesgo es qué cosas pueden hacer que no funcionen. Por ejemplo, que culturalmente en donde esté esa planta, en donde se quiera hacer esa campaña, la gente esté en contra del medicamento tradicional y que le guste más la medicina, no sé, herbolaria o natural o como le queramos llamar, ¿no? Eso podría ser una cosa. Otra cosa podría ser que no tengan el presupuesto para comer mejor en casa y que no sepan cómo cocinar algo que cueste poco, sea rápido y sea posible para esta población. O podrían ser 10.000 cosas. Podría ser que, por ejemplo, el supervisor del área no le dé permiso a la persona para que salga a las charlas de concientización. Podría ser. Entonces pueden haber muchas cosas que hagan que esa campaña se vaya al suelo. Entonces, es crítico, es determinante el poder hacer esa evaluación de riesgo y esa evaluación de probabilidad, porque si no, estoy trabajando sobre un número que es irreal. Entonces, este es el caso ideal que no existe, esto es solo teórico, pero lo que sí existe es que entonces comencemos a analizar desde un punto de vista de probabilidades, podemos llamarlo P10, P50, P90, que es la probabilidad. ¿Qué sucede si el éxito de esta campaña solamente es el 10% de lo que me gustaría que fuese? Si eso sucede, entonces el retorno de inversión es menos 82%. Quiere decir que no solamente no estoy recuperando, es que por cada dólar que destino, estoy perdiendo ese dólar y estoy perdiendo además 82 centavos. Entonces, eso sucede muchísimo en recursos humanos, pero muchísimo. Y esto no lo vamos a hablar fuera de aquí. Dirían los psicólogos, estamos en una zona segura.
Pero de verdad, existen muchísimas iniciativas de recursos humanos que representan pérdidas para la organización. Esto contablemente es un mal gasto. Y entonces, si sacamos la probabilidad de un 50%, es del menos 12.7%. También es pérdida, es mal gasto para la organización. Y ojo, puede haber muy buena intención, pero ¿qué tenemos que hacer para que entonces esa campaña sea rentable? Porque no podemos hacer una campaña que no sea rentable, no tiene sentido. Y para un 90%, la rentabilidad sería del 56%. La cual es pues bastante aceptable. Ahora, ¿cómo definir cuál es la probabilidad con la que vamos a trabajar? Dos cosas. No deberíamos trabajar sobre una probabilidad directa y decir, tengo el 50% de probabilidad. No, un rango. Hay que ser un poco prudentes siempre. ¿Ese rango cómo va a ir basado? Bueno, entonces allí hay que ir a la bibliografía y ver cuál es la probabilidad o cuál ha sido la tasa de éxito de una campaña similar a la que yo estoy haciendo, bien sea en el Seguro Social, bien sea en otra organización. Y si no hay referencia, entonces comenzar a probar con una población pequeña y como medir a partir de allí y ver si es replicable para el resto. Y si no, pues no hacerlo en el resto, porque no es rentable. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la matriz de riesgo. ¿Qué cosas podrían poner en riesgo sin ser médicos? ¿Qué cosas podrían poner en riesgo una campaña de este tipo? Estén cansados cuando tengan las sesiones al final del turno. Por ejemplo. Y si el cansancio es un riesgo, entonces ¿cómo mitigamos eso? ¿Qué hay que considerar en el diseño de la campaña? ¿Sí? Hay que considerar el horario. Y entonces, de esto se trata. Solo es ver, y de verdad no es difícil. Es cuestión de hacer el diseño en función del problema. No es lo que quiera la gente, no es lo que yo piense que sea conveniente, hay un problema, creo que hay un problema, mido, defino, dimensiono el problema y a partir de allí comienzo a evaluar una posible solución. Y tengo que definir, ok, para esa solución, ¿qué puede hacer que no funcione eso que pienso que podría funcionar? Porque si no hago esta matriz, entonces, uno, las probabilidades las voy a desconocer por completo, se me van a ir por los cielos y no va a haber ninguna rentabilidad. Pero dos, también van a pasar cosas durante la campaña, que como no estoy previendo, van a incrementar definitivamente el gasto de esa campaña. ¿Qué más podría considerar como? ¿Pero por qué? Ok, ahí entonces tendríamos que entender cada uno de los motivos y entonces poner una acción que pueda mitigar cada uno de esos motivos. Porque si no, entonces se me queda en el aire, como supongamos que sea tema de privacidad del dato, que no quieran, es válido, pero si el 70% de la población de tu empresa piensa eso, ¿de verdad vas a hacer una campaña para 200 personas cuando el 70% no va a participar? Y pudiste haber anticipado eso y preparado la campaña solo para el 30%, que sí participaría. Y los demás que no quieran, está bien, es válido, pero es tu responsabilidad medir, dimensionar el problema y tomar acciones antes de proponer una solución. Entonces, falta de participación, bueno, tendríamos que desglosarlo, no por A, por B, por C. Puede haber 10.000 motivos. No nos vamos a enfocar en los 10.000, a lo mejor ahí sí la Pareto, ¿no? El 80% o el 20% que tiene el 80% del impacto en mi campaña y ya está. No me voy a complicar tanto la vida, pero sí debo tener números que representen una realidad para esa campaña.
Entonces, pero también tengo que asegurarme de que esto sea un problema. Y déjenme nada más buscarles por acá. eh, Déjenme buscarles como algo para que veamos que esto parece no ser ni un problema. Servila. Hay un artículo, no sé si lo conseguiré. El mismo. Hay un artículo que no lo tengo acá a la mano, pero que dice que una persona con diabetes en el Seguro Social, lo mínimo que va a ausentarse son como 4.5 días al año. Entonces, partiendo de allí, ¿y eso por qué? Porque pues tiene que ir a sus consultas de seguimiento. Entonces, partiendo de ese número que está documentado, si, si hago la cuenta, tengo 200 personas con diabetes que tienen, que al menos tienen que ausentarse 4.5 días al año. En realidad eso es lo mínimo que se podrían ausentar. Entonces, a lo que voy con esto es que estoy inventando un problema. No hay un problema en esa organización. Y estoy haciendo una campaña con muy buenas intenciones, pero que es totalmente un mal gasto de dinero para la organización. Y eso porque no medí, porque no estoy seguro de que exista un problema, porque esa gente la tiene toda controlada, la diabetes. Entonces, eso ocurre con muchísima frecuencia en recursos humanos. Y no estamos como peleados con hacer el bien, todo lo contrario, es cómo demostrar el valor que agregamos a la organización para que entonces el departamento tenga más visibilidad y para que se pueda beneficiar de mejor manera a los trabajadores. Porque hacer una campaña de este tipo en esta organización tiene cero valor, cero valor. Solamente sacamos a la gente para que descanse 1 hora a la semana, literalmente. Pero estamos llevando a muy malos números a la organización. Y también la credibilidad del área. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. ¿Mm? Te sientas como el mínimo, las personas con la diabetes controlada. Faltan los que no tienen el control. Y creo que aunque lo tengan controlada, siempre aprendes algo nuevo en la campaña. Pero aquí son las 200 personas. O sea, el total de días de todas son 900. Entonces, eso es lo mínimo que podrías esperar. Es que, sí, claro, sí. Digamos que para que sean 900 tienen que estar los 200 controlados. Entonces, no hay un problema ahí. Obviamente esto es un caso teórico, ¿no? Esto no es la realidad. Eso no existe a ese punto. Pero si vemos el número, 900 días de ausentismo, podríamos decir es mucho, pero no estamos siendo objetivos con la cantidad de la población, la afectación que ese diagnóstico tiene en la población y que sí o sí van a tener esos 4.5 días de ausentismo por su chequeo regular, ¿no? Entonces, eso no va a existir, pero esto es como para crear un poco de sentido de urgencia en que necesitamos medir, porque cualquier iniciativa que no viene de medir es una suposición y parte de la intuición. Y las decisiones a nivel de empresa no pueden ser suposiciones. ¿Sí? Para contestar puesto algunos mensajes en el chat, porque lo quieres leer, para hacer otro principio. Y la pregunta que tenía es, digo, que esté en el grupo, ¿cuáles son los criterios, déjame llamarle tornillo? Porque esto veo que se convierte en una espiral, en realidad. Todo iba muy bien para mí en mi cabeza, con las primeras tablas, pero de repente dices, ¿cómo mitigar las improbabilidades? ¿Cuál es totalmente cierto?
Entonces, cada vez que pones un paliativo o una campaña para conversar, una campaña para burnout, algo así, vas encareciendo el costo. Entonces, esto va reduciendo el retorno de inversión. Pero son tantas probabilidades que no sé si aquí aplica una fórmula probabilística mejor, o si de repente es una fórmula de dedos donde dices, vamos a calcular tres cosas y que ellos se agarren presionados. O sea, no sé si ahorita incluso con el algoritmo, el número más acá es ninguna iniciativa nos vamos a lanzar, porque hay tantas variables y tantos costos para convertir los costos, que imagínate instalar una RP. Oracle o SAP te puede decir, yo te puedo reducir el 80% de los costos. La realidad es eso, pero no es calcular la forma. No, en proyectos tan largos que pueden estar de años y demás. Entonces ahí es de donde números contra números contra números. Si yo soy un CEO que me baso en números de rentabilidad, no haría nada. Por la falta de es una pregunta honesta. Sí, sí. No estoy tratando de dejar. Sí, sí, no, no, y gracias. Y gracias. La verdad es que no es tan complicado. Obviamente, verlo en 30 minutos, algo que debería ser un análisis profundo hecho por un equipo completo, podría ser abrumador, ¿no? Pero yo he hecho cálculos de campañas, por ejemplo, fumar. Fumar, podríamos decir, ¿quién fuma acá? ¿Alguien fuma? ¿Sí? No vamos a hablar mal de quién fuma. Pero fumar es una adicción, lo sabemos. Y es súper complicado dejarlo. Yo trabajé 14 años en la industria del petróleo y yo vi gente fumando en plataformas petroleras. A ese nivel es la necesidad de quien fuma. Fumar es la consecuencia de un problema que se mitiga de esa manera, ¿no? Fumar representa 15.2% del tiempo productivo de una persona en su jornada laboral. Esos son 73 minutos al día, en promedio. Entonces, no solamente son los 73 minutos que no está produciendo o que se ausenta de su lugar de trabajo, sino que deja de producir. Una persona de ventas, por ejemplo, que fume durante 73 minutos, que es el promedio de la persona que fuma durante la jornada laboral, ¿cuánto deja de producir la organización? Cuando tú sacas los números, no importa si le das una semana de vacaciones adicionales, si deja de fumar durante 90 días, terapias, etcétera, etcétera, representa pesos comparado con toda la pérdida que llega a tener la organización si no atiende ese problema. Entonces, hay muchísimas campañas, sobre todo las que tienen que ver con salud y hábitos de vida, que son súper rentables. Pero no nos vamos a enfocar, como decía, en todas las variables. Enfócate en las que veas que tengan más peso. Y no solo eso, también el diseño de la campaña, ¿no? Porque tenemos que irnos hacia atrás. Esto no está diseñado como, perdón, esto no está diseñado de buena forma. Yo no soy médico, no me dedico a esto, obviamente trabajo con médicos, pero una campaña de este tipo, destinar a 5 personas trabajando durante 5 días, durante un mes, es mucho tiempo. Entonces, lo último que queda es la optimización de la estructura de gastos de la campaña. Pero entiendo que pueda ser abrumador, pero no es tan complejo. Es cuestión de trabajarlo con el tiempo correcto, ¿no? Esta evaluación no se puede hacer en media hora. Sí. A lo que veas que tenga más peso, sobre todo, uno, a nivel de lo que pueda hacer que tu campaña no sea efectiva, como lo que decían de la privacidad, ¿no? Si lo escuchas mucho, atiéndelo, mídelo un poco, porque si ese es un reto para que tu campaña avance, tienes que considerarlo, no cada detalle. Sí, no. Sí. La pregunta que hacen es, ¿qué pasa si tengo un programa de seguro de los mayores? ¿Cómo se considera en este programa? Buenísima pregunta. Y la vamos a responder un poquito más adelante. Queda poco tiempo, pero vamos a responderlo un poquito más adelante. Bien. Eh,
Justo acá. Hablamos del ROI, que es el retorno de inversión. Y ahora vamos a hablar, no vamos a profundizar, pero vamos a hablar del VOI. Y el VOI es el valor de la inversión. Y el valor de la inversión considera el retorno de inversión, pero también considera otros factores que son mucho más difíciles de medir. Y que es, por ejemplo, la reputación de la marca, reputación de la marca empleadora, la percepción del empleado hacia su empresa, el NPS, cualquier otra variable que sea quizás no tan alineada hacia sacar una rentabilidad. Todo se debería poder sacar en términos de rentabilidad, pero hay algunas cosas que son más complejas de hacerlo. Entonces, para eso tenemos el término de VOI, que es el valor de la inversión. Con respecto a seguro de gastos médicos, tiene que ver mucho con edad de tu población, qué tanto ausentismo tienes, porque algunos padecimientos dentro de un seguro social se tome mucho tiempo para recuperarse la persona. Hay empresas que, por ejemplo, deciden poner fisioterapia para personas que hayan tenido algún accidente, pero que se puedan recuperar de manera más rápido. Hay formas de calcular en términos de ROI, pero también para eso podemos apoyarnos un poco en el VOI, que considera, por ejemplo, moral, positividad, salud, felicidad de los empleados, disminución del uso de días de enfermedad en caso de que aplique para alguna organización, productividad incrementada y todo lo que no es asociado directamente al dinero. Entonces, ¿qué aplicar ROI o VOI? Pues normalmente el ROI es todo lo que está roto y requiere ser reparado. Todo lo que está roto y requiere ser reparado, mantenimiento, eso es ROI. Y todo lo que sería bueno tener podría ser el VOI. Entonces, en iniciativas de well-being, cuando vamos más allá de lo básico, por así decir, es bueno que nos enfoquemos un poco en el valor de la inversión. Y bien, me gustaría compartirles un poquito sobre los motores de compra de un director general, y que son 3, no hay más de 3. Básicamente, tenemos que cualquier iniciativa que llevemos con mucha fuerza debe tocar uno de estos 3 vértices, 2 o los 3 idealmente. Y uno es aumentar ingresos. Si no demostramos que nuestra iniciativa aumenta los ingresos de la organización, difícil que haya una aprobación. Si no demostramos que vamos a ayudar a que se disminuyan los costos operacionales, difícil que se apruebe. O si no ayudamos a que se incremente la participación al mercado también. No es que todas nuestras iniciativas deban tener los 3 componentes, pero idealmente, sobre todo si queremos ganar credibilidad y visibilidad en la organización, como en alta dirección, idealmente deberíamos llevar propuestas que tengan sentido en uno de estos 3 vértices. Entonces, ¿en qué tipo de dolores me estoy enfocando en recursos humanos? ¿En los operativos o en los estratégicos? Los operativos son esos que tienen que ver con la fricción diaria, pero fricción diaria porque no sale esto de la mejor forma, pero el estratégico es el que amenaza la rentabilidad o la continuidad de la operación. Eso es lo que más duele. La pregunta aquí es, ¿estoy tratando de atender dolores o problemas imaginarios o supuestos? Y eso pasa mucho. Y es de lo que debo alejarme. Necesito medir. ¿Cuáles dolores estamos mitigando dentro de la organización? Si queremos ser, esa palabra que tanto se dice, ahora está de moda, estratégicos, necesitamos atender esos dolores que amenazan la rentabilidad o la continuidad de la operación. Entonces, volviendo a la pregunta o a lo que les compartí sobre el comentario en LinkedIn. ¿Qué quiero necesita un colaborador? Pero ¿qué quiero necesita tu empresa? Tu empresa quiere y necesita trabajadores sanos, trabajadores felices, trabajadores en buenas condiciones mentales, físicas, etcétera, etcétera. Muchas veces no sabemos
lo que necesitamos, sabemos lo que queremos o lo que no queremos, ¿no? No quiero hacer ejercicio, no quiero comer bien, no quiero levantarme temprano para meditar, no quiero. Pero tampoco lo puedo forzar. Entonces tengo que medir, ver si hay un problema, dimensionarlo y luego ver también quién está dispuesto a solucionar ese problema que tiene. Y el que no, pues yo no lo puedo ayudar. No puedo ayudar a alguien que no quiera dejarse ayudar. Entonces, necesitamos enfocarnos en lo que quiere y necesita la empresa también. Tiene que haber un balance. Pero si estamos viviendo sin tecnología para entender cómo está nuestra gente, porque tenemos mucha tecnología para entender cómo está un equipo, una maquinaria, tenemos tecnología para entender cómo está el almacén, cómo están las ventas, pero ¿qué tanta tecnología tenemos para entender cómo está la gente? Tú sabes cuántas veces come tu gente al día, tú sabes cuánto tiempo de transporte tiene tu gente al día, casa, trabajo, casa. Tú sabes cómo está la depresión, la ansiedad en cada lugar de trabajo. Tú conoces esas variables porque a partir de allí es que puedes tomar mejores decisiones que de verdad tengan impacto en la vida de la gente y también tengan impacto en la organización. Bien, ya nos queda poquitito tiempo, pero vamos a hablar de algo muy corto que es la inteligencia artificial. Y digo muy corto porque no vamos a entrar a profundidad, pero sí necesitamos entender lo básico de este tipo de tecnología y cómo nos podría apoyar en nuestras áreas. Y antes de entrar allí, ¿quién usa actualmente inteligencia artificial en algún proceso dentro de su organización? Todos. ¿Generativa o no generativa? No generativa. ¿Alguno utiliza no generativa? ¿Saben qué es no generativa? ¿Sí? No generativa. ¿Alguno utiliza? Bien. Vamos a empezar por ver este video. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, yo te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. Bien. ¿Alguno ha tenido ese problema de comunicación con la inteligencia artificial? Sí, ¿verdad? Entonces, quería empezar por acá porque básicamente así es como piensa una computadora, así de racional. Y puede ser muy desesperante cuando no somos capaces de comunicarnos de la manera que lo necesitan. Para sorpresa de muchos, quienes mejor pueden comunicar el mensaje son personas que lean mucho y que estén más hacia el área de la comunicación. Aunque se habla de ingeniería de prompts, en realidad es mucho más de comunicación que de números o de estructura. Entonces, lo primero es que para usar inteligencia artificial necesitamos poder comunicarnos de forma efectiva. Y lo segundo es que cualquier sistema que utilicemos va a ser alimentado por datos, sobre todo hablando de, por ejemplo, recursos humanos. Y para eso quería mostrar esto, ¿no? Que es la jerarquía del conocimiento. Hablamos de datos e información y confundimos los términos. Datos e información no tienen, sí tienen relación, pero no es lo mismo.
Datos es la estructura más básica que puede existir. Por ejemplo, un diagnóstico de una persona. Tal persona está expuesta a tal riesgo físico. El tiempo de exposición que tiene a químicos o a ruido, etcétera, es tanto tiempo. Eso es un dato. Información es cuando yo combino datos que tienen relación y que entonces me ayudan a entender un contexto. Por ejemplo, una persona que está expuesta a 100 decibeles durante más de 8 horas o 8 horas de exposición y que además tiene un uso incorrecto de equipo de protección personal. Eso es información, se relacionan esos datos. Esa información, al repetirse, entonces me ayudan a tener conocimiento. ¿Qué saco de allí como conocimiento? Que la persona pues, va a desarrollar hipoacusia inducida por ruido. Eso es lo que permite la acumulación de información. Y una vez que tengo ese conocimiento, entonces, cuando se repite, yo en algún momento voy a decir, mira, tenemos que hacer un programa de conservación de la audición, porque justo estamos teniendo mucha gente que tiene hipoacusia inducida por ruido. Cuando nosotros no tenemos una base de esta pirámide sólida, no tenemos datos reales y como en el tiempo que necesitemos, con la frecuencia que necesitemos, nunca vamos a ser generadores de la información correcta, jamás vamos a generar conocimiento y siempre vamos a estar agarrando la sabiduría de cualquier otro lugar. Vamos a usar referencias de Estados Unidos, de Reino Unido, de donde sea, pero no vamos a ser capaces de generar esa base de conocimiento y de sabiduría para nuestra organización. La inteligencia artificial sin una estructura sólida de datos desde la base no tiene ningún sentido. Y les comento más, a nivel de el uso de la inteligencia artificial, usar la generativa, que es ChatGPT y estas aplicaciones nuevas, tiene muy poco valor dentro de las organizaciones. El valor real está en la no generativa, que es la que puede entender patrones de comportamiento, la que puede predecir ese tipo de inteligencia artificial que es basada en una estructura de datos robusta. Esa es la que más nos puede ayudar en nuestras organizaciones. Así que, pues dato, información, conocimiento y sabiduría son 4 cosas muy distintas. Y el dato es como ese ladrillo que está uno a uno, que no nos ayuda mucho a tomar, o en nada, a tomar decisiones correctas. Pero que cuando los unimos, podemos construir un castillo que básicamente es construir una historia, ¿no? Entonces la información está destinada a dar significado y contexto a esos datos. Si no los unimos, de nada, o son decisiones muy pobres las que estamos tomando. Bien. Entonces, inteligencia artificial para el retorno de inversión en recursos humanos o well-being, claro que sí, pero cuidado, porque la magia de la inteligencia artificial solamente funciona cuando sabes hacer el proceso humano. Y en algo como esto, que es hablar de sentarte frente al financiero, al director de finanzas, para justificar un retorno de inversión, si no tienes claro lo que hay detrás, no hay inteligencia artificial que te vaya a salvar. Entonces, vamos a hacer lo que nos tomó tanto tiempo, vamos a hacerlo ahora de manera muy rápida en una inteligencia artificial. ¿Quién ha usado Claude? Unos cuantos. Muy bien. Entonces ya saben de qué viene. Acá podemos crear un artefacto. Es una herramienta bastante sencilla de usar, muy amigable y que con 1 hora, media hora de inducción podemos hacer algo muy interesante. Entonces vamos a crear un artefacto desde cero y solamente le voy a decir, haz una herramienta. A ver, hagamos algo. Voy a copiar el prompt de una que tengo. Muy sencillo. No es ningún prompt descabellado, es bastante sencillo, ahorita lo leemos. Y lo vamos afinando nada más.
Entonces creamos un nuevo artefacto desde cero. Y aquí lo puse en un lenguaje súper natural. Crea un dashboard interactivo para calcular el retorno de inversión y valor de la inversión para un departamento de recursos humanos. Deseo que sea muy completo, a manera de que un departamento de recursos humanos pueda demostrar el valor que agrega a su empresa. Pero en el lenguaje del director financiero. Esto debe incluir las acciones que se generan desde salud ocupacional, en las campañas, por ejemplo, de detección de cáncer, control de diabetes, control de peso, pero también debe incluir los cálculos a partir de los programas de beneficios como teleconsultas digitales o también planes de seguros de gastos médicos mayores. Y esto es una maravilla, porque nos va a hacer justo una interfaz muy rápida que nos va a comenzar a dar idea. De ese retorno de inversión. Y luego lo vamos afinando, le podemos ir colocando, bueno, quiero poder especificar en este rubro, quiero poder colocar cuál es el headcount, como la cantidad de trabajadores, todo lo que necesite especificar lo puedo hacer. Entonces, voy a hacer así. Ahora, aquí viene algo súper delicado y es la privacidad del dato. ¿No? Pequeño detallito. Hay formas de usar este tipo de tecnologías en donde anonimemos el dato. Podemos trabajar con porcentajes en vez de total y con números proporcionales. Si tengo 10.000 trabajadores, pues trabajo con 5.000 o 2.500, pero los porcentajes no van a variar, ¿no? Como el 30% de la población son hombres, el 70% son mujeres. Hay formas de poder anonimar el dato. No es que esté recomendando aquí que lo usen o no, simplemente como astucias que podrían usar a la hora de apoyarse en un proceso. Este tipo de aplicaciones permite que puedan ver también cómo podrían solicitarle cómo hiciste este cálculo, dame los argumentos que utilizaste y acotarlo también a qué tipo de bibliografía quieren que se acote. Tarda un poquitito, obviamente lo hace mucho más rápido que un desarrollador. ¿Quiénes levanten otra vez la mano? ¿Quiénes han usado Claude? ¿Y quiénes han usado ChatGPT? Todos. Sí, ChatGPT todos. Bien, tarda un poco, bastante. Sí, pero antes de que termine la plática seguro sale el resultado. Pero lo que voy con esto es que sí vale la pena, necesitamos poder apoyarnos en este tipo de tecnología, pero si no sabemos hacerlo a mano, definitivamente corremos muchísimo riesgo de ir por el camino incorrecto. Voy a pasar a la presentación mientras aquí termina esto. Solo para poder culminar lo que viene. Bien, decimos, y sobre todo en un ambiente como este que es de recursos humanos, que en todas las organizaciones debemos remar en la misma dirección, somos un equipo y todos vamos juntos, ¿no? Y eso sucede, sí, muchísimo, pero solamente hasta este momento, que es en el cómo se asigna el presupuesto en una organización. Y esta imagen es un poquito competitiva, pero realmente así sucede.
Es así como se asigna el presupuesto en una organización. Y en las organizaciones siempre van a decir, no, no hay presupuesto. Pero siempre hay dinero para las iniciativas que demuestran ser rentables. Entonces, ¿qué pasa si Finanzas viene y dice, bueno, si yo coloco este dinero en estos activos, puedo tener al final del año un retorno de inversión del 80%? Y luego Ventas viene y dice, tengo un retorno de inversión de un 300% si contrato a 10 vendedores más. Pero viene Recursos Humanos o el área de bienestar y le preguntan, ¿y cuál es el retorno de inversión que tú estás esperando por todos los millones que estás pidiendo? No, bueno, un NPS más bonito, no, que la gente esté feliz, no, vamos a hablar de satisfacción, sí, pero ¿y cuándo vamos a hablar de dinero? ¿Cuándo vamos a hablar de la razón de ser de cualquier empresa, que es la multiplicación de la riqueza o la generación de riqueza? ¿Cuándo vamos a ponernos en los zapatos de quien tiene que pagar el 15 y el último y tiene que comprar materiales y tiene que reparar maquinaria y tiene que pagar un local que arrienda, etcétera, etcétera? Entonces, hasta que no hablemos ese lenguaje, no vamos a estar en esta carrera bien posicionados. Entonces, bueno, la alfabetización financiera humaniza y empodera a recursos humanos. Si no entramos en este tipo de temas, lamentablemente, no nos pueden sentar en la mesa en donde se toman decisiones, porque no somos las personas adecuadas para estar allí. No sé qué es esto. A ver. Segura, ¿verdad? Sí, aquí está. Bien. Acá pues un pequeño dashboard de lo que le pedimos. Obviamente esto hay que hacerle muchísimo ajuste. Le coloqué un prompt súper básico y muy sin casi información, ¿no? Pero definitivamente es una herramienta que nos puede servir para tener mejor entendimiento. Y esto es parte de lo que nosotros hacemos en Medipraxis. Le ayudamos a las organizaciones a entender cuánto pierden por temas de no atender la salud o malos hábitos de vida para que puedan definir beneficios, campañas, programas que tengan sentido para la gente y que tengan sentido para la organización. De nada sirve contratar cualquier cosa o de nada sirve preguntar cuando no estamos seguros de que tengamos un problema que pueda ser solucionado de esa forma. Entonces, no le puedo mover, no es interactivo este, pero les prometo que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, les muestro esta otra que yo hice. Aquí se ve mucho más bonito, ¿no? Puedo ver de salud ocupacional cuál es la rentabilidad, de acuerdo a las distintas campañas que haya hecho, pero cuánto puede ser el retorno de inversión de acuerdo a los beneficios que dé la organización o al seguro de gastos médicos mayores. Este tipo de herramientas se pueden desarrollar dentro de esta aplicación. Entonces, bien, pues bueno, este es el último mensaje que quería compartir, ¿no? Que también la tecnología potencia nuestras capacidades o nos entierra con nuestra incompetencia, tal cual. Y es duro, suena feo, pero literalmente es así. No hay tecnología que nos pueda hacer brillar cuando el diamante que hay detrás solo es bruto, no hay nada que pulir. Entonces, asegurémonos de poder transformar nuestra mente hacia la dirección que la organización requiere, pero que también puede tener mucho más impacto en la vida de las personas. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia?
Tengo una pregunta. Sí. Cuando en el lenguaje del CFO, muchos de error, ¿cuándo es el BOI? ¿Por qué justificas algo sobre el BOI? Ok. El lenguaje financiero solo es el ROI, para aclarar. El BOI al financiero no le importa. Y no le importa ¿por qué? Porque el financiero, su métrica por lo cual es medido es dinero, más nada. Ahora, recursos humanos no solo es dinero, tiene que cuidar a la gente y tiene otros indicadores. Entonces, el BOI sí va asociado más a recursos humanos porque hay mucho valor detrás de acciones que se pueden hacer que no solamente es dinero. El financiero va a decidir más sobre lo que se puede perder. El CEO va a decidir sobre lo que se puede ganar. Voy por oportunidades nuevas, vamos a contratar más gente de ventas porque necesitamos generar más ingresos. El financiero normalmente se va a llevar por el miedo. Es, aquí podemos evitar tal pérdida. Ah, bueno, sí, eso me interesa. Porque eso mejora su desempeño. Pero el BOI, yo recomiendo ponerlo sobre la mesa cuando el retorno, el BOI incluye el retorno de inversión, está implícito. Y aparte de eso, otros beneficios. Si el BOI ya tiene un retorno de inversión aceptable, digamos, no sé, 20%, bastante aceptable. Hay industrias que tienen 10% de rentabilidad. Entonces, si tiene un 20% y además te agrega A, B y C, que no lo estoy cuantificando, pero te agrega, pues mételo, porque también es bonito. Las empresas, yo sí estoy convencido de que quieren cuidar a la gente, pero no destinan más recursos porque no se les da a quien toma la decisión sobre el presupuesto los argumentos correctos. Entonces, el financiero no está divorciado con que la gente esté bien, pero necesita que haya un ROI aceptable. Habla de rotación, tipo que se destine un presupuesto para pues, la capacitación y luego, no sé, después de 3 meses justo salen de la empresa. O sea, ahí se podría justificar la inversión en el área de recursos humanos, pues traducida a ahorros, o cuando es algo más diferente el destinar un presupuesto a recursos humanos y cuando en ese sentido podría no ser una prioridad. Diría, mide. ¿Tienes rotación de cuánto y en qué industria? Tienes, no sé, el promedio de la industria está en 10% y tú tienes 9%. ¿Le vas a destinar recursos a eso? No lo sé. ¿Qué tanto podrías mejorar el tipo de rotación o el porcentaje de rotación? Porque hay que ser también como honestos en ese sentido, ¿no? Ahora, la rotación promedio es del 10%, pero tu rotación es del 20%. Estás dando lo básico, igual que el resto. Entonces hay algo que seguramente no estás cumpliendo y podrías hacerlo. No te diría que hay una respuesta única. Lo que te diría es que primero midas, entiende tu contexto y a partir de ahí es que puedes tomar alguna decisión. Y perdón que no sea tan directo, pero es que no es blanco y negro, necesitas entender si tienes un problema. Si no tienes un problema, no te lo inventes, no te pongas creativa a tratar de solucionar algo que no existe más que en tu mente. Gracias por la charla. Mi duda es justo un caso como más práctico que pudieses contar, que descubriste a través de un rol y te funcionó, y un caso que no funcionó. Si tienes algún ejemplo, sería buenísimo. Tengo un ejemplo, sí, tengo un ejemplo y voy a, pues algo específico de lo que yo hago. Es una empresa. Mira, esta empresa. Esta es una empresa grande, este es un caso real, que tiene que contratar al año a 20.625 personas. Hacen exámenes médicos de ingreso, pero el examen médico normalmente se hace después de entrevistas con recursos humanos y con el área funcional. Por ley, en todo el país deberían hacerse para cualquier tipo de trabajo. En algunas organizaciones dicen que eso es discriminación, totalmente errado. No solo es cumplimiento de ley, es asegurarte de no dañar a la persona. Si tú, por ejemplo, contratas a alguien
que le duele la espalda y tiene un daño en la espalda y lo contratas para cargar cajas, en 2 o 3 meses va a renunciar o te va a demandar y le estás dañando la vida a la persona. Entonces, esta empresa tiene, cuando hacen los exámenes médicos, el 25% de las personas que pasan por los exámenes médicos no son compatibles. Hay industrias con procesos de selección de físicos muy robustos, ¿no? Eventualmente hacen contrataciones sin evaluación médica porque si no la operación se para. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, en renuncias tempranas de candidatos y no evaluados médicamente por condiciones de salud y también luego en incrementos en primas de seguro social por declaración de enfermedad ocupacional. Y eso es muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos con nuestra plataforma, el candidato puede responder una encuesta de salud y a partir de ahí se reduce un poco el tiempo del examen médico. Y también se comienza a definir para qué puestos sí podría ser compatible y para qué puestos no. A manera de que recursos humanos no se desvíe en a quién atender y a quién, o quién considerar como candidato o no. Y en esta empresa se destinan unos 31 millones de pesos para esas evaluaciones médicas. Con nosotros se redujo en unos 5 millones de pesos ese gasto, pero no solamente es esto. Y aquí me lo había saltado porque dije, bueno, quizás la otra parte es más importante y por tiempo. Pero hay otros factores que no es directamente dinero, pero termina siendo dinero. Por ejemplo, si puedes incrementar la velocidad de contratación. Con nuestro sistema se incrementó en un 21% la velocidad de la contratación. Eso es muchísimo, eso es agilidad para el negocio. Si puedes incrementar la efectividad de la contratación también, es muchísimo. Si puedes reducir pues las horas, que termina siendo dinero, pero también termina siendo no desgaste para tu equipo. O sea, 10.000 horas, claro, para una organización muy grande podría ser mucho, pero podrían ser 5 horas a la semana de un médico, y es mucho, ¿no? Entonces, sí hay. Yo tengo ejemplos obviamente de nuestra plataforma, pero de campañas para cigarrillos, para diabetes, o de beneficios de well-being, pero también como alineados a el perfil del puesto. Si tú das una aplicación de yoga y meditación para trabajadores de retail, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, en empresas de retail en donde duermen como el 40% menos de 6 horas, pasan más de 2 horas de transporte casa, trabajo, casa, como el 35% come una vez al día. Darle beneficios como una aplicación para meditación no sé cómo describirlo, pero te conviertes en una fuente de memes para tu población de trabajadores. Más que crear beneficio y crear bienestar, creas molestia porque no estás entendiendo la realidad de la vida de la gente. Bien, sí. Última duda. Sí. Al mencionar este tema de haber una industria tan complicada como es el retail, porque se vive siempre a velocidades igual bien complicadas para los que forman parte de ese sector. Y he tocado hacer algún tipo de ROI acerca de home office, o sea, la ventaja del teletrabajo, porque al final, a ver, muchas personas después de la pandemia se vieron obligadas y te había total, o sea, como poca probabilidad de que continuara las actividades por el gasto de la oficina, por toda la inversión del lugar, ¿no? Y algunas, pues, de plano dijeron, permanecemos todavía por pandemia en casa. Entonces, algo que siento que un poco la tendencia después de ya son empresas específicamente en retail que quieren regresar y obligar a su personal a oficina. Entonces no les importa la calidad de vida que les ofrecen, no les importa amontonar espacios porque no cabe la gente, muchas oficinas las han cortado. Entonces, o sea, ahorita va a crear postura a nivel de un retorno de inversión en común. Sí, justo con una empresa de retail nos enfocamos mucho en el tiempo de transporte, casa, trabajo, casa, ¿no? El home office tiene sentido para quien vive lejos, sobre todo, ¿no? Quizás para todos, pero sobre todo para quien vive lejos. Si tú te haces
3 horas y media para ir y venir a tu trabajo al día, con que te den un día de home office, ya ves la gloria, ¿no? Entonces, no recuerdo el tiempo como específico que dijimos, a partir de aquí tiene mucho sentido porque la persona comienza a valorarlo para no renunciar o para no buscar opciones fuera. Pero es cuestión de medir. O sea, a lo mejor a quien se hace 10 minutos, 20 minutos, eso no le es tan significativo, pero necesitas tener gente en la operación, entonces te conviene tener a esa persona y no puedes dejar la oficina vacía, ¿no? Pero al que trabaja, al que vive 2 horas, pues dale un día. Y va a haber peleas, y ahí tienes que ver cómo compensas una cosa con otra, ¿no? Pero tienes que medir. O sea, no hay una respuesta única, pero nosotros sí hemos medido que cuando el beneficio es congruente con la necesidad del trabajador, no solamente lo que quiere, lo que necesita y que a veces no sabe que necesita, pero cuando hay esa evaluación, ahí hay rentabilidad. Bueno, pues muchas gracias. Si ya nos pasamos un poquito de la hora. Bueno, pues muchísimas gracias por estar por acá y un gusto. Y a los que están en línea, pues espero se les haya sumado también como están por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches a los que están en línea. Bueno, antes de terminar, rápidamente me presento con ustedes. Mi nombre es Mariana Espinosa, yo soy la directora comercial para Easy. Muchas gracias por permanecer en este evento. Y bueno, rápidamente recapitulando esto que hemos escuchado hoy, yo creo que es importantísimo retomar la relevancia que ha tomado los recursos humanos con esta ola de inteligencia artificial y la importancia estratégica que hoy tiene en cada una de las empresas. Esto que acabamos de ver hoy es algo que pueden aprender en Easy. Tenemos un programa diseñado para recursos humanos en donde vamos a hablar justamente de todas estas temáticas y cómo podemos optimizar nuestra participación, optimizar los recursos, las decisiones, utilizando herramientas de inteligencia artificial. También quiero invitarlos a contactarnos para que podamos extender todos los programas que hoy tenemos en Easy, en donde a través de nuestros profesores, de nuestros programas, podemos diseñar diferentes capacitaciones a la medida, de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, o bien extender programas individuales a empleados estratégicos. Quiero invitarlos, sobre todo celebrando en marzo el Día de la Mujer. Tenemos una beca especial para nuestro máster en Internet Business para mujeres del 40%. Y obviamente pues impulsando, ¿no?, a reducir esta brecha que tienen las mujeres en posiciones que tienen que estar involucradas con tecnología, ¿no? Entonces ese es el propósito de esta beca. Y también contarles que estamos por lanzar un programa diseñado para padres de familias y para adolescentes, que también se puede incorporar como parte de los beneficios que se pueden ofrecer a todos los empleados a través de sus corporaciones. Así que, bueno, acá en pantalla tienen nuestros datos, hay un QR para que podamos continuar esta conversación. En Easy estamos muy comprometidos en esta misión en que nadie se quede atrás y definitivamente educar es la forma. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los que están acá por acompañarnos y, bueno, pues, buenas noches.